Muy bien, compañeros, entonces continuando con lo que vimos en el video anterior, en este caso vamos a ver los primeros métodos de este interfaz gráfica de la clase vehículo que habíamos visto en los videos anteriores. En este caso, ya una vez pues explicado más o menos la distribución de la parte gráfica, vamos ahora sí a la funcionalidad de este programa, de esta aplicación. Ya saben, siempre empezamos con lo que es el título, fecha y el autor. Ahora, de las paqueterías, básicamente lo que incorporamos diferente con respecto al programa que se interactuaba con él vía terminal, pues son las paqueterías de Tkinter. Y esta paquetería que les había comentado que es esta interacción entre lo que hace Matplotlib y lo que busca Tkinter, ¿ok? En específico vamos a usar este método que es Figure Canvas. Es el único que ahorita nos va a interesar, ¿ok? Ahora sí, pasamos a generar esta clase vehículo. Utilizamos la misma estructura que en la clase anterior. En este caso utilizamos palabra reservada class, nombre de la clase y definimos el constructor. Este constructor es prácticamente el mismo, exceptuando que ahora agregamos este elemento. Este elemento se agrega debido a que cómo funciona Tkinter hace que sea un poco complejo cómo tú extraes información de los elementos o de la parte gráfica cuando haya una interacción con algunos botones. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, por ejemplo, nosotros podríamos generar que ciertos métodos nos regresaran información y con esta información que nos regresan nosotros podríamos dar información a nuevos métodos o a nuevas funciones para que hagan ciertas tareas. Esto en Tkinter es un poquito más difícil porque no lo maneja de forma directa, entonces hay que hacer una especie de estructura alrededor para que nos acepte esa información de regreso para que tengamos o podamos utilizarla, como les digo, en nuevos métodos o en nuevas funciones. Por ello es que la solución más simple es que una vez que tú generas tu instancia, que sería en este caso el carro Solaris, que es el vehículo que vamos a utilizar para esta aplicación, es que todos los elementos o todos los métodos solamente reciban información interna y que no dependan de información externa, o más bien que todos los métodos utilicen información y que no regresen información a la parte exterior. Sí pueden en algún momento recibir algún tipo de información, eso no está, digamos, de manera tan rebuscada de aplicar en Tkinter, pero lo que sí es este método de retorno, ¿ok? Entonces, por eso declaramos este nuevo atributo de instancia, que va a ser sensores en falla. Básicamente este elemento se va a ir actualizando cuando se ejecute específicamente la parte del diagnóstico, que es esta simulación de los sensores en falla vía sus códigos. Y esto nos va a dar ya la lista de los elementos que nosotros vamos a necesitar cuando ejecutemos después el método de reparar, que va a tomar en cuenta estos códigos y nos va a decir cómo repararlos, ¿vale? Entonces esta variable o este atributo se agrega precisamente por eso, para generar todo de manera interna en la clase y no necesariamente estar regresando ninguna información a través de la parte de la aplicación, ¿ok? Entonces el primer método, como lo habíamos visto de igual forma en el programa anterior, pues es el método sensores. Básicamente esta es una guía que nos va a imprimir un texto que tiene esta forma. Aquí utilizamos una nueva estructura que es las tres comillas. Tres comillas en Python, o como se puede interpretar, es básicamente una forma de generar un string con una cierta estructura gráfica o gramatical. En este caso, todo lo que hagamos dentro de estos tres comillas, o bueno, estas tres comillas y estas tres comillas que cierran, se va a respetar tal cual, ¿ok? Así es como nos lo va a imprimir el programa. Entonces, esto nos permite pues tener una mayor flexibilidad, una mayor dinámica en cómo queremos poner el texto y con qué distribución y esas cosas, ¿ok? Entonces, una vez generada esta variable de texto, la vamos a pasar al cuadro de texto que ya habíamos generado previamente en la parte gráfica de lo que es la GUI. Entonces, esto se hace, pues obviamente llamando al elemento texto, que es este cuadro que ya teníamos, y siempre vamos a utilizar esta parte del delete, que nos sirve como para borrar la información que ya está en el cuadro y después volver a cargarla. En el caso de que querramos que pues, la información anterior continúe, pues solamente quitaríamos esta línea de código y el texto que vayamos agregando siempre se va a ir agregando como a la cola, es decir, abajo de cada elemento que vayamos poniendo. ¿Ok? Entonces después ya insertamos propiamente este texto o esta variable texto generada
con esta estructura del insert utilizando tk-end, es decir, como al final de lo que sea que tenía esa ventana o ese cuadro de texto, y que agregamos al final pues la variable texto, que en este caso es todas estas palabras que pusimos aquí como guía, ¿ok? El siguiente método es el método diagnóstico de sensores, que sigue la misma estructura lógica que habíamos visto en el programa anterior, donde de igual forma, bueno, me parece que en este caso reduje el rango del run range, creo que estaba anteriormente de 0 a 5 y aquí es de 0 a 4, y esto lo hice porque cuando normalmente nos da como que muchos sensores en falla, cuando se imprimía el texto de la reparación no cabía en el cuadro que había puesto, entonces para practicidad y no, pues que no se viera feo de cierta forma, pues dije mejor reduzco y solamente nos va a dar cierto número de sensores, creo que lo máximo que nos puede dar aquí en este caso son 3. Y bueno, sigue la misma lógica, acuérdense, se genera este rango que va a ser el que va a iterar dentro de este for, dependiendo del número de sensores, sea 0, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4. Y el while infinito, que nos va a permitir garantizar que siempre alguna de las elecciones con este random choice no se repita, es decir, que no esté dentro de lo que es la lista de sensores en falla, ¿ok? Misma lógica que en los videos anteriores. De igual forma, una vez que se cumple la condición de que dicho elemento incorporado por random choice o elegido por random choice no está dentro de la lista, salimos del while infinito y agregamos ese elemento a la lista de sensores en falla, ¿ok? Ahora bien, en el caso de que nos toque la situación de que no haya sensores en falla, pues nos va a imprimir este texto y de igual forma nos va a imprimir que en la ventana de texto de la aplicación pues que no hay sensores en falla como información para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? En el caso contrario pues nos va a imprimir los sensores en falla, ya propiamente estos sensores que vamos a tener, es decir que va a ser por ejemplo el sensor 01, el sensor con código 001, el sensor con código 002, etcétera, utilizando de igual forma la misma estructura. Aquí yo le agregué estos elementos solamente para comprobar unas cosas en terminal, pero de una vez aprovecho para comentarlos. Estos no sirven para nada, estos print solamente nos imprimirían en terminal. Y finalmente el paso importante o el paso diferente es agregar esta lista de sensores en falla ya generada al atributo self.sensores en falla, ¿ok? Aquí le pongo un return solamente por cuestiones, digamos, de mi forma de hacer las cosas. Esto no es necesario realmente, simplemente con que tú hagas este llamado ya el valor por default se actualiza en el atributo de la instancia. Entonces en este caso, bueno, digamos es una forma redundante de hacerlo. No sé en qué versión de Python no lo hacía y yo en ese caso pues la solución que tenían era esta, entonces de ahí yo adopté como que esa práctica de hacerlo. No les afecte nada, yo realmente les recomiendo que lo sigan haciendo de esta forma, es como un garantizar que ese atributo se actualice dentro de los atributos de instancia que tiene ese objeto, ¿ok? Y ahora, bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. En el siguiente video vamos a continuar con los siguientes elementos para pues darle su debido tiempo y no estar alargando de más los videos, ¿vale? Entonces me despido, compañeros. Como siempre se los digo, a veces se me olvida, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal, es completamente gratuito y nos vemos en el siguiente video.